es que tenemos que ver este libro de Josué, y sobre todo voy a poner énfasis en cómo es que tenemos que ver la tierra de Canaán. Tenemos que tener una perspectiva correcta para que cuando vayamos avanzando en el libro podamos entender qué relación tiene la tierra de Canaán con nuestras vidas. Entonces me gustaría comenzar, hoy meditábamos este pasaje del capítulo 1 de Josué. Busquémoslo por favor, capítulo 1. En el verso 11 dice el verso 11, dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová Dios os da. ¿En qué? En posesión. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas el día de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, estamos agradecidos primeramente porque nos permites acercarnos a ti, Señor, nos permites ir delante de tu presencia. Señor, no hay más dicha, Señor, en nuestro corazón que el poder escucharte. Señor, que el poder, Señor, prestar oído a tu voz. Así que en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Queremos pedirte que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro ser. Señor, tu Santo Espíritu está obrando en nuestras vidas, dándonos, Señor, entendimiento de tu palabra. Señor, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante que, este pasaje, todo el capítulo 1, nos está hablando acerca de esa tierra que Dios le da en posesión al pueblo de Israel. Dice el verso 11, lo vuelvo a leer para que tomemos un poco de contexto. Pasar por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, ¿qué? En posesión. Vamos al capítulo 1, verso 2 y 3. Mire lo que le dice aquí. Aquí le está hablando, hermanos, a Josué. Y en el verso 2 dice así, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro ¿qué? Territorio. Tomemos en cuenta esto. Estamos hablando de una tierra. Estamos hablando de un lugar geográfico llamado Canaán. Si hoy usted va ahora es muy fácil, ¿no? En el Google Maps, poner Israel. En esa parte donde está Israel, está Jordania, está el Líbano, ¿sí? Está Siria. Esa región de esos países, en ese entonces, aproximadamente estamos hablando de 1400 años antes de Cristo, ese lugar se llamaba Canaán. Está exactamente al lado del mar Mediterráneo, ¿sí? Y es un lugar que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Ese lugar que hoy se reparten varios
varios países como Palestina, Israel, el Líbano, Jordania, Cisjordania, etcétera. Esa región hace más de 3,400 años se llamaba Canaán. Esa región, hermanos, estaba ocupada obviamente por descendientes de Cam, que fue uno de los hijos de Noé. Pero esa región, hermanos, es la región que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar a su descendencia. Vamos al capítulo 12 de Génesis, acompáñenme rápidamente. Génesis capítulo 12. En el verso 1 dice lo siguiente, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y mire lo que dice después, a la tierra que te mostraré. Entonces, en el comienzo, vamos a ponerlo así, donde Dios quiere o de Dios comienza esta obra de salvación a través de una persona llamada Abraham, que no era hebreo, era descendiente de Sem, pero vivía en Ur de los Caldeos, que era más o menos la región sur de Mesopotamia. Lo saca de ese lugar para llevarlo a una tierra que le iba a mostrar. Si vemos el verso 12, verso 2, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Primeramente le dice que salga de su tierra porque le va a dar otra tierra, ¿cierto? Y en segundo lugar dice que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué le promete también? Un pueblo, una nación grande a través de él. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, tenemos que recordar lo que también vimos a través del libro de Mateo, por ejemplo. Mateo dice, y el punto central del libro de Mateo es presentarnos el reino de los cielos que se ha acercado, ¿se acuerdan? Entonces decíamos lo siguiente: ¿cómo ver ese reino de los cielos que se ha acercado? ¿De qué manera lo tenemos que ver? Decíamos, para que se forme un reino necesitamos 3 factores, y este es un soberano, que es un rey, necesitamos un pueblo y necesitamos un territorio. ¿Dónde se establecería ese reino? Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando exactamente, hermanos, de lo mismo. Necesitamos un rey, que en este caso es Dios, Jesús, nuestro Señor Jesús. Necesitamos un pueblo, que en este caso, ¿quiénes son? Nosotros. Y necesitamos un territorio. Lo que debemos entender desde este punto es que hablando del reino de los cielos, no estamos hablando de que el mundo sea el territorio. Porque si algo sabemos que le va a pasar al mundo, ¿qué es? Va a ser destruido. Por lo tanto, el reino de los cielos, el territorio, ya está. Es en realidad los cielos, donde está el Padre. Pero cuando habla del reino de los cielos que se ha acercado a nosotros, hermanos, ¿qué es lo que se acercó a nosotros de ese reino, de esos 3 factores? ¿Quién se acercó? El Rey. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, cuando vemos esto que estamos viendo aquí, Dios saca a un hombre llamado Abraham de un territorio pagano, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela para darte una tierra que te mostraré. Y aparte le promete hacer una nación grande partiendo de él. ¿Qué vemos ahí? Los mismos 3 factores. ¿Qué factores podemos ver? ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién es el pueblo? Abraham. Ahí estamos, ¿no? Sí, con Abraham.
Y en tercer lugar, el territorio. ¿Cuál es el territorio? La tierra que te voy a mostrar. Ahora, si nosotros vamos al verso 5, hermanos, dice lo siguiente: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y de todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra ¿de dónde? De Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Dónde llegaron? A la tierra de Canaán. Verso 7, hermanos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué le dice Dios a Abraham cuando llega a Canaán? A tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. Hermanos, cuando vemos el libro de Josué, que ellos van a entrar a la tierra que Dios ya les dio como posesión, ¿saben qué tierra es? La tierra de Canaán. Obviamente estamos hablando de, hermanos, muchísimos siglos después. ¿Sí? Por lo menos estamos hablando de 500 años después. Dios entonces le está dando a este pueblo la tierra que le prometió a Abraham. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Josué. Ahora quisiera que me acompañara al capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15. Verso 13 dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Entonces, ¿de qué es lo que le está diciendo Dios a Abraham? Que su descendencia va a morar en tierra ajena y será esclava. ¿A qué nos recuerda esto? Cuando ellos estuvieron en Egipto. Dice el verso 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto fue lo que pasó cuando ellos salieron de Egipto, ¿cierto? Verso 15: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Verso 16: y en la cuarta generación volverán acá. ¿Dónde estaba Abraham en ese momento? ¿En qué tierra? En tierra de Canaán. ¿Sí me explicó? ¿Sí? En el capítulo 12 dice que llegó a la tierra de Canaán. Aquí Dios está hablando con Abraham y le está diciendo: tu descendencia va a morar en tierra ajena y va a ser esclava ahí 400 años. Pero yo voy a castigar a esa nación y van a salir de ese lugar con gran riqueza. Pero en el verso 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? A la tierra de Canaán. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo eran todos los que vivían, hermanos, en Canaán. Por lo tanto, en ese momento dice Dios mismo le estaba diciendo a Abraham que como no había llegado su maldad al colmo, ¿sí?, hasta que pasaran esos 400 años de esclavitud y salieran, y entonces Dios los regresara a esa tierra, entonces podemos pensar que ya había llegado al colmo la maldad de ese pueblo que moraba ahí. ¿Sí me explicó? Esto nos va a servir mucho para pensar qué significa, hermanos, la tierra de Canaán. Ahora, dice el verso 18, por favor, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadneos, de los heteos, de los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todos estos moraban en Canaán. En este tiempo todavía no había llegado al colmo la maldad de ese pueblo. Significa que cuando el pueblo de Israel ya había llegado a la tierra y estaba a punto de pasar para ir a poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham, esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, hermanos, al mismo tiempo era una tierra que Dios estaba juzgando a sus moradores por la maldad que ellos habían cometido. ¿Sí me explicó? Bueno, tomando esto en cuenta, Dios ya les había prometido desde ese momento, hermanos. Vamos a ponerlo así, un aproximado. 500 años antes ya le había prometido a Abraham que les iba a dar esa tierra. Y ahora, 500 años después de Abraham, le dice al pueblo de Israel que entre a la tierra para poseer esa tierra que ya les había prometido dárselas. Entonces, este es el contexto de una manera sencilla, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos el libro de... tenemos que recordar algo antes de que nos perdamos. Recordemos que lo que quiere Dios es en realidad hacer un reino, hermanos. ¿Qué está formando? ¿Qué le está prometiendo a Abraham? Una nación. ¿Qué le está prometiendo? Una tierra. ¿Y quién es el rey? Dios. Entonces, para que se forme un reino, ¿qué necesitamos? Un soberano. ¿Quién es? Dios. Necesitamos un pueblo. ¿Quién es? Abraham y su descendencia. Y necesitamos un territorio. ¿Cuál es el territorio? Canaán. ¿Qué quiere Dios, hermano? Formar un reino con su pueblo. Pero el pueblo tiene que primero ser esclavo y después ser sacado y llevado ¿a dónde? A la tierra que había prometido Dios. Ahora, quiero que vayamos al libro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Aquí en Números capítulo 13, esa generación que salió de Egipto llega a Canaán en un lugar que se llama Cades Barnea. Y dice el verso 1, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan que la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe, ¿qué? Entre ellos. Aquí ya ellos ya habían llegado en un lugar al sur de Canaán, llamado Cades. Ya habían llegado e enviaron 12 espías para que reconocieran la tierra de Canaán, la tierra que ya Dios le había prometido al pueblo que se la iba a dar. Enviaron estos 12 espías y en el verso 25 dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac,
Y Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecemos a ellos. ¿Qué significa esto? Esos 2 espías llegaron, 10 de ellos llegaron diciendo: es una tierra que nos va a acabar. No vayamos, porque son gigantes y no vamos a poder contra ellos. Pero dos de ellos, que eran en este caso Caleb y Josué, les dicen: sí, subamos. Pero el pueblo creyó más a los 10 que decían: no hay que subir. Y mire el capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ellos ya habían llegado a la tierra, fueron y reconocieron la tierra, pero 10 de ellos dijeron: son demasiado fuertes y grandes para nosotros. Pero 2 de ellos dijeron: pero es que nosotros ya ganamos. ¿Sí se entienden las palabras que dijeron ellos? Tenemos a Jehová de nuestro lado. Su amparo se ha ido de su lado, no tienen oportunidad, los comeremos como pan. Pero el pueblo creyó más a los otros 10, y Dios los juzgó. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los hizo vagar por el desierto 40 años, y ahí esa generación que se rechazó a pelear, que rechazó a ir a la tierra y a poseer esa tierra, cayeron muertos en el desierto. Entonces aquí tenemos que poner atención. La tierra de Canaán, hermanos, tiene 2 significados. 2. La tierra de Canaán, en primera instancia, es la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Es la tierra prometida. Si nosotros vemos la tierra prometida en relación a nosotros hoy en día,
Esa tierra prometida, hermanos, es el lugar a donde Jesús está. ¿Dónde está Jesús? Hoy en día. ¿Dónde? Está a la diestra del Padre. ¿No es así? La Biblia enseña que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por tanto, lo que Jesús está heredando, nosotros también lo vamos a heredar. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, con un cuerpo glorificado. Y habla la Biblia que nosotros vamos a ser glorificados. La tierra a la que vamos no es esta tierra que está aquí. ¿O sí? No, no es este mundo. La tierra a donde vamos, el lugar a donde vamos, es donde está Dios, el cielo mismo. Y vamos a estar con Él, vamos a heredar lo que Jesús ha heredado. Vamos a estar en el mismo lugar donde está Él, en el mismo ámbito celestial. Es ahí donde la Biblia dice que vamos. Pero en segunda instancia, escúcheme, aquí póngame mucha atención. En segunda instancia, la Biblia nos dice algo más acerca de Canaán. Vamos al libro de Levítico. Capítulo 18. Levítico capítulo 18. En el verso 1 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Ponga atención en el 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis ¿qué? En sus estatutos. Hay que poner atención en este verso 3, porque aquí menciona dos lugares muy importantes. ¿Qué lugares menciona? Egipto y Canaán. Ahora, lo interesante es que está poniendo en el mismo plano tanto Egipto como ¿qué? Como Canaán. ¿Qué les dice Dios? Ellos, hermanos, en el libro de Levítico, están en el monte Sinaí. Están yendo rumbo a la tierra prometida. De hecho, del monte Sinaí a Cades Barnea son aproximadamente 8 días de camino. Ya están a punto de llegar a la tierra. Y entonces Dios, a través de las leyes y mandamientos que vemos en el libro de Levítico, les dice, ustedes no deben de vivir y hacer como hicieron o como hacen los egipcios. Pero tampoco deben de hacer y de vivir como hacen los de Canaán. Y es que entre Egipto y Canaán no hay diferencia. En realidad son lo mismo. Representan lo mismo. Entonces, si Egipto y Canaán representan lo mismo, hablando de pecado, hablando de maldad, porque, hermanos, dice el verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Y Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá yo Jehová. Entonces dice el verso 6, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y ahí empezamos con todas estas cosas perversas que hacían, ¿dónde? En Egipto y en Canaán. Por lo tanto, lo que representa Egipto también lo representa Canaán. Egipto, ¿qué representa? El mundo. Pero aquí cuando hablamos del mundo tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando hablamos del mundo, inmediatamente tenemos la costumbre de mirar hacia afuera. Ciertamente, hermanos, no voy a hablar acerca de eso hoy,
pero no lo voy a negar porque es parte de nuestra vida como creyentes. Dios dice que Jesús mismo menciona que nos ha rescatado del mundo, pero al mismo tiempo nos envía al mundo para predicar del evangelio y que la gente se convierta, ¿cierto? Pero, en un sentido real, cuando vamos al libro de Josué y vemos que van a tomar posesión de la tierra, significa que ellos iban a pelear. Significa que ellos iban a matar a gente. Significa que mataron mucha gente. ¿Sí me explico, hermanos? Una vez una persona, yendo nosotros por aquí atrás, predicando, no me acuerdo, hace años, por allá en la parte de aquí arriba, me salió una persona, yo creo que era una persona mala, porque inmediatamente que me habló, salió toda su familia y estaban expectantes. Pero una de las preguntas que me dijo, la pregunta que me hizo este hombre fue, fíjense, el por qué Dios había ordenado que el pueblo de Israel matara a todas esas personas en el libro de Josué. Y yo le dije, es que lo que estaba haciendo Dios era juzgando a esas personas por el pecado de esas personas. ¿Se acuerdan lo que dijo Génesis 15? Porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo, ¿no dice? Por lo tanto, cuando llegó al colmo la maldad del amorreo, ¿a quién utilizó Dios para destruirlos? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Pero, ponga atención, qué interesante, escúcheme, qué interesante que cuando iban rumbo a la tierra prometida, después de que ellos se rebelan y que vagan durante 40 años, ya para ir al lugar a donde estamos, que se llamaba las llanuras de Moab, donde están ahorita en el libro de Josué acampando, se encuentran en el camino a un pueblo llamado Edom. Y entonces Edom no deja pasar al pueblo. ¿Y sabe qué les dice Dios a ellos? No hagas guerra contra Edom. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Rodearon. Se encontraron contra los de Moab. ¿Y sabe qué les dijo Dios? No hagas guerra contra los de Moab. ¿Y sabe qué hicieron? Rodearon. Se encontraron contra los de Amón. Y también no hicieron guerra. Solamente ese territorio que Dios había prometido desde Abraham es el territorio que ellos tenían que ir a conquistar, que Dios les había dado por posesión. Por lo tanto, escúcheme, esa tierra no representa el mundo en el sentido de que ellos iban al mundo a predicar para que se convirtieran. No representa eso. Canaán representa el mundo en otro sentido, porque tenían que ir a matar a la gente. Miren, voy a ponerles un ejemplo para que vean cuál era la instrucción real de Dios a través de Moisés que tenían que hacer cuando se encontraran en la tierra de Canaán. Deuteronomio, capítulo 7. Aquí están a punto de entrar, ¿sí? A punto. De hecho, aquí se encuentran ya a unos 2 meses, 1 mes de que ellos entren ya a la tierra. Ya están ahí acampados, ya llevaban bastante tiempo, más bien unos meses ya acampados ahí, y ya están a punto de entrar a la tierra. Antes de que muriera Moisés, un poco antes de que él muriera, les da estas palabras que vemos en el libro de Deuteronomio, y dice el verso 1: cuando Jehová tu Dios te introduzca en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y miren lo que dice aquí, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo,
al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Qué significa entonces? Aquí ya tenemos la puerta para entrar al último punto. Pero antes de entrar al último punto, leamos el verso 2. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas, ¿qué dice? Derrotado. ¿Qué dice que van a hacer? A ver, vamos a leerlo todos. Dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, quiero enseñar esto, ¿por qué? Porque puede ser que alguien nos diga, como me dijeron a mí, ¿no? A ver, ven. ¿Por qué Dios ordenó todas esas matanzas? ¿Por qué creer, hermano? Primero, esa nación, hermanos, estaba bajo el juicio de Dios, ¿cierto? Eso lo vimos en Génesis 15. ¿A quién está utilizando para ese juicio? Al pueblo de Israel. Ese juicio que venía sobre esas naciones era un juicio de destrucción total. Así tenía que ser. Por lo tanto, en este punto no puede ser para nosotros no puede ser el mundo, porque no estamos llamados al mundo para que ir matando gente por todos lados. O dígame usted si es así. ¿Sí? ¿Cómo es que la Biblia nos dice que tenemos que amar, ¿no?, a nuestro prójimo? Y por otro lado, ver estos pasajes y decir, bueno, entonces, ¿qué? Salimos de una vez con el arma y aquí tenemos un montón de machetes, pistolas y todo, y a ver, vamos, a ver cuántos matas. El que más mate es el que más se merece más el cielo. ¿No es así? Si no es así, es cierto que debemos ir a predicar, ¿no? Y alguno me podrá decir, bueno, es que predicar en realidad lo que estamos haciendo es ir contra el pecado, contra las tinieblas. Lo entiendo, entendería ese punto. Pero la realidad es que la instrucción para ese momento, para la tierra de Canaán, era que ellos entraran y tenían que matar. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A todos. Dice aquí, ¿no? Los destruirás del todo. ¿Y qué significa los destruirás del todo y no tendrás de ellos misericordia? ¿Qué significa? ¿Qué se le viene a su mente? Nadie. ¿Había bebés ahí en ese momento? ¿Mujeres? ¿Ancianos? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significará eso para nosotros hoy en día? Si no es el mundo en relación de ir a predicar, porque no los vamos a ir a matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa en nosotros? Lo voy a explicar de esta manera para que se vea sencillo. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Miren lo que dice el verso 5. Miren la primera expresión que vemos ahí, la primera frase. ¿Qué significa? Hacer que morir. ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando entraba a la tierra de Canaán? Tenía que matar ¿a quién? A todos. Para nosotros esa acción de aniquilación para todos, para nosotros ahora, hermanos, somos nosotros mismos. Es nuestra propia vida. Es lo que hay en nosotros. ¿Qué dice aquí? Haced morir, pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros.
La tierra de Canaán, hermanos, que ellos iban a entrar para poseerla, es nuestra propia vida. Dios nos dice, es tu vida, poséela. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos encontramos con un mundo, con una vida, con un cuerpo, pensamientos viciados, ¿o no es así? Que pertenecen ¿a dónde? Que ¿qué quieren y qué buscan? Las cosas ¿de qué? Del mundo. Que anhelan las cosas del mundo. Aquí lo que está diciendo es, haced morir pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué sería lo terrenal? Dice aquí, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? Desobediencia. Esa tierra de Canaán, hermanos, vuelvo a insistir, en un sentido estricto, no representa el mundo para ir a predicar, porque sí, la Biblia nos dice que tenemos que predicar. Pero ese Canaán que iba a estar ahí, iba a ser conquistado para los israelitas, pero esa tierra de Canaán, siguiendo todo perfectamente, iba a ser ejemplo para todas las naciones de alrededor, para que se diera a conocer ¿a quién? A Dios, a Jehová. ¿Sí me explicó? No es que el pueblo de Israel fue de Egipto a Canaán destruyendo a medio mundo y aniquilando a todas las naciones que se encontraba de paso. Así no dice la Biblia. La tierra que tenía que conquistar era la tierra de Canaán. Y se encontró otros pueblos y no los destruyó. Amalek se encontró con Amalek, más bien Amalek fue a destruirlos. Y Dios los salvó y destruyó a Amalek. Por lo tanto, la tierra de Canaán, en un sentido estricto, es nuestra propia vida. Hay que destruir completamente, no hacer alianza y no tener misericordia. ¿Con quién? ¿Con quién, hermanos? Y es que se van a encontrar en el libro de Josué con que el pecado oculto, se van a encontrar con enemigos que sutilmente se infiltran, se van a encontrar con enemigos que no se pueden destruir, y entonces como no los puedo destruir, hago alianza con ellos. Eso, ¿cómo lo vamos a tener que ver? ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? En nuestra propia vida. Es hacer morir, destruir. Y somos muy comodinos. ¿Por qué? Porque hacemos morir ciertas cosas, pero otras las dejamos y compartimos con ellas. Pero ¿sabe qué? Ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso es importante esta explicación. Mire, busque Gálatas capítulo 5. Verso 24, mire lo que dice aquí. Pero los que son de Cristo, ¿han qué? Han crucificado. Cuando usted ve crucificado, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa crucificar? Han dado muerte, ¿no? ¿A qué? A sus pasiones y deseos. ¿Qué tenemos que hacer morir, hermano? ¿Qué tenemos que destruir por completo y del todo? ¿Nuestras qué? Pasiones y deseos. Nuestras pasiones, nuestros deseos. Pero poco a poco vamos a ir nos vamos a ir dando cuenta cómo el pueblo de Israel fue permitiendo
que el enemigo al cual tenía que destruir del todo, porque el pecado es eso, hermano. Lo tenemos que destruir del todo, porque si no lo destruimos completamente, se infiltra en nuestras vidas. No, hermanos, hace de nosotros lo que quiere, hasta el punto de gobernar nuestras propias vidas. Hermanos, así es. Así tenemos que verlo. Ahora, el último punto, y esto es trascendental. ¿Cómo se vence en la tierra prometida? ¿Cómo se vence en Canaán? ¿De qué depende la victoria? Si algo tenemos nosotros que tener presente es lo siguiente. Volvamos a Josué 1. En el verso 11, miren las expresiones que utiliza. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. ¿Para qué? Para entrar a poseer la tierra. O sea, Dios, ¿qué le está diciendo? Dios se lo dijo a Josué, y Josué, ¿qué entendió? Prepárense porque vamos a ir a la tierra y la vamos a poseer. O sea, usted ve algún tipo de, a ver si podemos, ¿no? A ver si Dios nos hace el favor de dárnosla. ¿Qué es lo que ve aquí? ¿Qué es lo que ve aquí? Una seguridad total ¿de qué? De que Dios ya les dio la tierra. Por lo tanto, no dependía ¿de qué? De su fuerza física. Dice aquí, entrar a poseer la tierra de Jehová vuestro Dios, para entrar a poseer la tierra de Jehová vuestro Dios que os da en posesión. ¿Qué les dice? Prepárense comida. ¿Por qué no les dijo, a ver cuántas armas tenemos? ¿Tenemos tanques? ¿Cuántos tenemos? ¿Aviones tenemos? A ver cuánto. ¿Qué es lo que les dice? Prepárense. Preparen comida. Vamos a ir. ¿Qué le dice Dios al mismo Josué? Verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Así de sencillo. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Qué ve aquí? Así va a ser. Dios ya se los había dado. Y va usted a ver el libro de Josué y se va a encontrar con que ni siquiera ellos en algunos momentos tuvieron que meter las manos, hermanos. Literal, ni las manos tuvieron que ensuciarse. En más, ya más llegaron y a despojar. ¿Sí sabe qué es el despojo? ¿Qué es despojar? Que es, ya que están muertos, entonces empezarles a quitar todas las cosas de valor. Llegaban y ya los encontraban muertos. Sus ciudades ya les pertenecían a ellos. Moraban ciudades que ellos ni siquiera habían construido. Eso es lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿en qué radicaba la victoria del pueblo? Antes de ver lo que dice aquí en el mismo Josué, quisiera que vayamos al libro de Deuteronomio, porque Moisés mismo les dice algo al pueblo en el capítulo 11. Capítulo 11, hermanos. Verso 8. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy,
para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis. ¿Para qué? Para tomarla. ¿Cuál es la instrucción aquí de Moisés, de Dios de parte de Moisés? Perdón, de Dios para Moisés y para el pueblo. Guarden todos los mandamientos que yo les digo. ¿Para qué? Para que seas fortalecido y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Verso 9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darles a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Verso 10. La tierra a la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto ¿de qué? De hortaliza. O sea, ahí donde ellos estaban establecidos, aunque eran esclavos, era una tierra muy fructífera, hermanos, pero muy fructífera. Hay fotos que son de parte de satélite de esa región, y si ustedes comparan la tierra de Canaán y la tierra de Egipto, se van a dar cuenta que la tierra de Egipto, desde el espacio, la foto que toman desde el espacio con un satélite, se ve esa región muy verde, hermanos. Y es que es cierto, porque ahí desemboca el río Nilo y desemboca en varios ramajes. Por lo tanto, toda esa región donde estaba el pueblo, a pesar de que era esclavo, era una tierra muy fructífera. Es más, no dependían de la lluvia, sino era una tierra de riego realmente. Y cuando usted ve lugares donde hay muchísima agua, ¿cómo ve esa región? Realmente verde, todo se da, siembran a cualquier momento, o sea, etcétera. Vean lo que dice en el verso 11. La tierra en la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia que. Entonces Canaán era de qué? De temporal. ¿Dependía de qué? De la lluvia. Entonces, verso 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Hermanos, tenemos que pensar otra vez. Acuérdese, la tierra en realidad, en el sentido del mundo, porque Canaán representa el mundo, pero no en el sentido de ese mundo al que tenemos que ir a predicar. Sí tenemos que ir a predicar. Pero en el sentido estricto de la palabra, ese mundo se refiere a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nosotros mismos, nuestros deseos y pensamientos que luchan con nosotros, ¿o no? ¿O no, hermanos? ¿O usted ya los dominó? Ya no pasa nada, los tiene bien controladitos a todos. Además, ya los exterminó a todos, ¿sí? Porque si los tiene ahí arrinconados, en algún momento se van a escapar, ¿no? Esta tierra representa a nosotros, nos habla a nosotros. Es una tierra que depende de la lluvia. Por lo tanto, dice el verso 12, que depende de Jehová. Dios cuida de esa tierra. Es su tierra y nos la está dando. Entonces depende de Él. Él cuida esa tierra. Ponga atención a lo que está diciendo aquí. Dice que siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Siempre. Ahora, verso 13. Vamos a leer juntos este verso. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué significa? ¿Esa tierra de quién depende? De Dios. Pero la fructificación de esa tierra, ¿de qué depende? De la obediencia.
Hermanos, cuando vimos el libro de Mateo, el hombre del reino de Dios, ¿qué busca? Siempre, ¿qué está buscando? Satisfacer, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cómo ora? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿No es lo mismo? ¿De qué depende esa tierra? De la obediencia. La fructificación de esa tierra depende de la obediencia. Dice el verso 15: daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de vuestro corazón, no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué depende la fructificación en esa tierra? ¿De qué depende? De la obediencia ¿a qué? A la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Ahora, la conquista de esa tierra, ¿de qué depende? A ver, vamos ahora sí a Josué. Y ya con este pasaje terminamos. Y recuerde que cuando el pastor dice que va a terminar, todavía faltan 2 o 3 versos. Verso 5. Estas son palabras de Dios a Josué. Y dice, Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así le está diciendo Dios, ¿a quién? A Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces le dice lo siguiente, verso 6, esfuérzate y sé valiente. Ahora le dice por qué se debe de esforzar y ser valiente. No le dice en qué, le dice por qué. ¿Por qué se debe de esforzar y ser valiente? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, se las iba a repartir. O sea, nada de que a ver si ganas, vemos cuánto mide el terreno y lo repartimos entre los hermanos. No. Es toda la tierra y tú se las vas a repartir a todos ellos. Ya está así. Dios ya se las había dado. Verso 7. Entonces esta instrucción es para Josué en primera instancia, pero obviamente también para todo el pueblo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Ahora sí está el para qué. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, Josué, fíjense, vamos a pensar en Josué en ese momento. Él está escuchando estas palabras de parte de Dios. Y entonces Dios le dice, lo único que tienes que hacer, porque le dice solamente, y solamente es, ¿solamente qué es? ¿Qué significa? Lo único que tienes que hacer, Josué, es esforzarte y ser muy valiente. Pero una vez más, no estamos hablando de armas, ni de estrategia de guerra, ni ver quiénes son los más fuertes y escógeme a los más fuertes porque esos van a ser los primeros. No hubo ni una estrategia, no hubo nada. Lo único que quiero que hagan es lo siguiente. Esfuércense y sean valientes para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés te mandó. Ahí tienen la ley de Dios. Esfuércense para cumplirla. Vivan en esa ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces vamos a ponernos en los zapatos ahí de Josué, escuchando, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
¿Qué cree que pensó Josué? Yo le voy a decir lo que pensó, lo que pienso que pensó. Dijo, un carrito, y lo quiero rojo. Deportivo porque quiero presumirlo ahí en las carreteras ahí de Jericó. Las quiero presumir, ¿no? Y quiero una casa grande, de 2 pisos, con una terraza bien hermosa, que tenga alberca, porque quiero estar ahí con mis chavitos. Le acababa de decir que van a entrar a una tierra, ¿no? Y él va a repartir la tierra, ¿no? Y él sabe que esa tierra, ¿a qué van? Van a pelear. Van a la guerra. Entonces, ¿qué le vino a la mente a Josué? Cuando dice Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le vino a la mente? ¿Qué le vino a la mente? Entonces Dios nos va a bendecir con la victoria. ¿Sí me explico? Pero este pasaje, esta expresión se ha utilizado de muchas maneras, así como les dije. Ya me imagino a ellos. ¿Qué pensaron? Dios nos va a dar la victoria de nuestros enemigos. Eso es lo que iban. Dios nos va a dar la tierra como posesión. Entonces, ¿qué debemos de pensar nosotros? La tierra somos nosotros. El enemigo al que debemos de conquistar somos nosotros. El pecado que debemos de destruir, ¿dónde está? En nosotros. Entonces, si nosotros vivimos conforme a su palabra, ¿qué va a prosperar Dios en nuestras vidas? Nos va a dar victoria de nuestros enemigos. ¿Qué enemigo, hermano? Nuestra carne. Dice el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué va a hacer? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje me recuerda muchísimo el de Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el contexto de ese pasaje habla de llegar a la glorificación, de llegar a ese lugar a donde Jesús está, heredar y coheredar lo que Jesús ha heredado. Aquí está hablando de lo mismo. ¿Qué promete Dios? Si tú meditas la palabra, si tú buscas satisfacer la voluntad de Dios todo el tiempo, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a prosperar tu camino. O sea, te va a dar victoria de tus enemigos y todo te saldrá bien. Poseerás la tierra, vivirás ahí. ¿Y eso qué significa? Dios gobernando perfectamente la vida de ese pueblo. ¿No es cierto? ¿Qué es la tierra, hermanos? ¿Qué es la tierra de Canaán? Vuelvo a insistir. Yo sé que algunos pueden pensar que la tierra de Canaán representa el mundo en el sentido de que vamos a predicar el evangelio. En ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo. La tierra de Canaán era una tierra que había de que conquistar y destruir a los moradores de ese lugar. Por lo tanto, el mundo, en el sentido de las personas del mundo hoy en día, nosotros no estamos llamados a ir y exterminar a nadie. Al contrario, hablar desde el evangelio y amarles como nuestro prójimo. Por lo tanto, lo que representa Canaán en primera instancia es nuestras vidas. Que sí, ha venido Cristo a nuestras vidas, que sí, ha hecho un nuevo hombre en nuestras vidas, pero créame que todos los días estamos en lucha. ¿O no, hermanos?
El libro de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus, potestades, gobernadores de las tinieblas de maldad. ¿No es cierto? Es una guerra continua. Pablo a los Gálatas les dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y todos los días luchamos. Pues entonces, para vencernos, ¿qué debemos hacer?